Palabra de Dios, Juan 5, 39, 40. Nos dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, en este momento nos presentamos ante ti con un corazón sumamente agradecido por este tiempo en el que nos permites presentarnos ante ti para escuchar tu palabra. Es que tu palabra se haga vida en cada uno de nosotros y que esta palabra produzca fruto abundante en nuestras vidas, Señor. Padre Dios, por favor, permítenos llegar al arrepentimiento y realmente que nuestras conciencias no se cautericen, que nuestra fe no se apague, sino que constantemente estemos dependiendo de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, durante varios días hemos repetido algo constantemente y sin embargo es muy importante seguir repitiéndolo, y es que toda la Biblia, toda la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla acerca de Jesucristo, toda la Biblia. El Antiguo Testamento nos va a hablar acerca de las promesas que vendrán por medio de Jesucristo, mientras que en el Nuevo Testamento nos va a hablar acerca del cumplimiento de esas promesas que están en el Antiguo Testamento por medio de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir que cada tema, cada personaje, cada evento en la Biblia nos va a apuntar de alguna u otra manera a Jesús, ¿cierto? Nos va a apuntar es a Jesús. Y esto es lo que nosotros llamaríamos en teología, por si alguno quiere saberlo, tipología, se llama así, tipología. Cuando nosotros vemos que en el Antiguo Testamento algo parece estar haciendo referencia a Jesús, nosotros esto lo llamamos como tipología. Entonces, por ejemplo, Moisés es una tipología de Jesús, ¿cierto? David, vamos a ver muchos personajes y luego lo vamos a ver. No es importante saber que la palabra tipología, lo importante es entender que todo el Antiguo Testamento nos va a hablar acerca de Jesús y todo el Nuevo Testamento nos va a hablar acerca de Jesús, ¿cierto? Entonces, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos va a hablar acerca de Jesús. Esto es exactamente lo que vamos a estar estudiando en esta nueva serie que vamos a realizar la cuarta semana de cada mes, y vamos a comenzar hoy, ¿cierto? Entonces vamos a buscar a Jesús en varios eventos, en varios temas, en varios personajes del Antiguo Testamento, para que podamos descubrir que efectivamente toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla acerca de Jesús, para que de esa manera nosotros podamos confirmar que Jesús es el Cristo, ¿cierto? Y recordemos que la palabra Cristo no es un nombre, que no es que el segundo nombre o el apellido de Jesús sea Cristo, no. La palabra Cristo significa Mesías, ¿cierto? ¿Y qué significa la palabra Mesías? Significa ungido. Entonces, en español es ungido, en hebreo es Mesías y en griego es Cristo, ¿cierto? Esa es la diferencia. Es decir, son tres idiomas diferentes: ungido, Mesías, Cristo. Ungido, español; Mesías en hebreo; y en griego es Cristo, ¿cierto? Entonces, cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús el ungido. A eso se refiere cuando decimos Jesús el Cristo. ¿Listo? Entonces, toda la Biblia nos va a hablar acerca de Jesús. El Antiguo Testamento nos va a hablar acerca de Jesús. El Nuevo Testamento nos va a hablar acerca de Jesús. En otras palabras, nos va a hablar acerca de el ungido, el Mesías, el Cristo, que son lo mismo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del Mesías, el ungido y el Cristo, es un título. Debemos saber muy bien esto. Muchos cristianos, a pesar de ser cristianos, no saben qué significa Cristo. Cristo significa Mesías, ungido. Listo, entonces para que nos quede muy claro. Entonces, a través del estudio del Antiguo Testamento, como ya les dije, vamos a descubrir a Jesús y vamos a descubrir que realmente Jesús es mencionado, es manifestado, es revelado en toda la Biblia, ¿cierto? Y a través del estudio del Antiguo Testamento vamos a confirmar que realmente Jesús es el Cristo, que es muy importante, para que de esta manera finalmente
todos nosotros nos rindamos totalmente a Jesús, nos rindamos totalmente a Él. Porque si realmente Jesús es el Mesías, es el Cristo, el ungido, nuestra respuesta debe ser ¿cuál? Rendirnos a Él. Entonces la idea con esto es que cada uno vaya adquiriendo las herramientas para que al leer la palabra pueda encontrar a Jesús, ¿cierto? Pueda encontrar a Jesús, especialmente en el Antiguo Testamento, que es donde vamos a estar enfocados, ¿cierto? Porque muchas veces como loros, porque nos lo enseñaron en la iglesia, repetimos diciendo que toda la Biblia nos habla acerca de Jesús, toda la Biblia nos habla acerca de Jesús. Y todo lo hemos repetido y lo decimos en los grupos de estudio, lo decimos en las células, lo escuchamos en la predicación. Pero si uno les pregunta, bueno, y entonces Moisés, ¿cómo me manifiesta Jesús? Entonces en Génesis, en Deuteronomio, en Levítico, en Números, en Samuel, ¿dónde yo veo a Jesús? En Salmos, en Proverbios, ¿dónde veo yo a Jesús? ¿Cierto? Y uno pregunta eso y la gente no sabe responder. Entonces, la idea en la vida de fe no es repetir información, sino entender la información y vivir la información y ponerla en práctica. Listo, entonces, sin duda alguna, lo primero que debemos hacer es buscar a Jesús en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque es lo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña que debemos buscar a Jesús en el Antiguo Testamento y de hecho Jesús mismo espera que nosotros lo hagamos, como lo vamos a ver ahora. Entonces, es importante que ustedes, que ustedes confirmen con la Biblia eh, que lo que yo les estoy diciendo es cierto, ¿cierto? Y debemos confirmar con la Biblia que realmente la Biblia espera que nosotros busquemos en el Antiguo Testamento a Jesús, porque hay algunos pastores que dicen, no, el Antiguo Testamento nos habla de cosas del Antiguo Testamento, pero no nos habla acerca de Jesús. Pero por eso debemos buscar en la Biblia, porque yo podría estar inventándome todo esto para tener más tema del cual hablar los domingos, ¿cierto? Pero vamos a confirmar con la Biblia que realmente la Biblia nos habla acerca de todo, nos habla acerca de Jesús y que finalmente es Jesús, es Dios quien espera que nosotros encontremos a Jesús en el Antiguo Testamento. Listo, entonces para ello vamos a ver qué es lo que creían los primeros cristianos. ¿Qué creían los primeros cristianos? Entonces vamos a buscar para ello 1 Corintios 15, 3, 4. 1 Corintios 15, 3, 4. 1 Corintios 15, 3, 4, que nos dice así, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Que Cristo, aquí está hablando Pablo, ¿cierto? Está hablando Pablo. Y él está diciendo, yo les voy a entregar lo que yo mismo recibí, ¿cierto? Es decir, que Pablo va a enseñar lo que él mismo aprendió, ¿cierto? Pablo no va a enseñar algo que él se inventó, Pablo no va a enseñar algo que se le ocurrió en ese momento, sino que Pablo va a enseñar lo que él también recibió de los primeros cristianos antes que él, porque antes que él hubo varios cristianos, ¿cierto? Estaban los apóstoles, etcétera, etcétera. Pero entonces Pablo está diciendo, yo les enseñé lo mismo que yo aprendí, lo mismo que yo recibí, ¿cierto? ¿Y qué es lo que recibió Pablo? Nos dice aquí, en el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vemos aquí el primer credo, podríamos decirlo, el primer credo. ¿Qué significa credo? Significa la primera confesión de fe, y es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Y ahora, debemos aquí aclarar que cuando hablamos de las Escrituras, que cuando la Biblia nos habla acerca de las Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento, porque obviamente debemos entender que en esa época no existía el Nuevo Testamento como hoy lo conocemos. Entonces, cuando la palabra nos dice conforme a las Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, ¿cierto? Siempre que cuando nosotros veamos la palabra a Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. ¿Listo? Entonces vemos aquí que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que él les enseñó lo que él mismo había aprendido, ¿cierto? ¿Y qué era esto? Que Cristo había muerto, que había sido sepultado y que había resucitado el tercer día, pero no
esto no fue por un incidente, no fue por un error, no fue porque Cristo era un criminal, no, sino porque era conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Es decir, Pablo ya nos está transportando al Antiguo Testamento, nos está transportando al Antiguo Testamento. Entonces, nosotros vemos que realmente esto es lo que se enseñaba en la iglesia año tras año, ¿cierto? En la iglesia primitiva lo que se enseñaba no era, bueno, ¿cuáles son los 10 métodos para ser rico, para tener una familia exitosa, para tener una vida exitosa? No, lo que se enseñaba en la iglesia primitiva era cómo toda la vida de Jesús había sido conforme a las escrituras, había sido conforme a las escrituras. Y creo que tal vez eso es lo que nos falta hoy en día a muchas iglesias, que nos falta más esto, que nosotros escudriñemos realmente la Biblia y busquemos a Jesús, que busquemos realmente a Jesús y que no tratemos de buscarnos a nosotros, porque muchas veces nosotros leemos la Biblia para encontrarnos a nosotros. Tenemos la Biblia como un libro de autoayuda, como un libro de crecimiento personal, pero la Biblia no es esto, la Biblia trata de dirigirnos es a Jesús. La Biblia lo que quiere hacer es que nosotros encontremos la vida que está en Jesús. Entonces, finalmente la Biblia, toda la Biblia, no habla acerca de nosotros, habla acerca de Jesús. Obviamente, podemos decir que habla de nuestra relación con Jesús, pero finalmente el objetivo de la Biblia es hablar acerca de Jesús. El tema principal de la Biblia es Jesús, Jesús y nadie más que Jesús. Y esto nos tiene que quedar muy claro, porque muchos usan la Biblia como un libro de justicia social, de crecimiento personal, para dar clases de ética, de moral, de que hay que ser exitosos, de que hay que ser ricos. Pero la Biblia no nos habla acerca de esto, la Biblia nos habla acerca de Jesús. Y muchas personas malas realmente cambian la Biblia y tratan de, digamos, de encontrarse a ellas mismas. Y uno de los ejemplos más claros es Joseph Smith, que es el creador de los mormones, ¿cierto? El fundador de los mormones, que él busca como en el Antiguo Testamento, y él dice que el Antiguo Testamento está hablando de él. Pues es una gran falacia y por eso no podemos nosotros decir que los mormones son nuestros hermanos, porque están cometiendo una gran herejía, ¿cierto? Y seguramente muchos de ustedes conocen a los mormones, ¿cierto? Vamos a buscar Romanos 1, 25, 26. Romanos 1, 25, 26. Que nos dice la palabra. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido manifestado en secreto durante siglos sin fin. ¿Cierto? Entonces, aquí Pablo, si de pronto está como enredado, Pablo está diciendo que en Jesucristo vamos a encontrar la revelación de un misterio que había estado en secreto para toda la humanidad, ¿cierto? Había estado en secreto durante los siglos. Y luego nos dice el versículo 26, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Entonces miren que aquí Pablo nos está diciendo que, que Dios tiene un plan, Dios tiene un plan muy específico y es eh, manifestar a Jesús, manifestarlo a Jesús, pero todo lo hace a su tiempo, a su tiempo. Entonces, al principio todo era como en secreto, la gente no podía ver, ¿cierto? Y seguramente Abraham, Isaac y Jacob y todo el pueblo de Israel no se imaginaba que ellos realmente eran una sombra de Jesús, ¿cierto? Ellos no pensaban de esta manera. Pero aquí Romanos 1, 25, 26 nos está diciendo que finalmente a través de Jesucristo, cuando ya llega Jesucristo, todo este secreto es revelado, ya se abre, digamos, ya no hay secretos, ya no hay secretos. Y es por eso que nosotros siempre que encontremos la palabra misterio, misterio, aquí cuando encontramos misterio no es como, ay, qué misterioso, como algo de terror, no, sino que cuando nosotros encontramos la palabra misterio es un secreto que está a punto de ser revelado, que va a ser revelado. Listo, entonces
¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el secreto que va a ser revelado? ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde estaba, digamos, lo primero, el secreto en el Antiguo Testamento? ¿Y cuándo es revelado? Cuando viene Jesucristo. ¿Listo? Entonces, de esta manera nosotros podemos dar solución a una aparente contradicción que encontramos en Juan 1:21, porque seguramente algunos se lo habrán preguntado. Entonces, en Juan 1:21, nos vamos a desviar un poco. eh, a Juan el Bautista le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y Juan dice, no. ¿Eres tú el profeta? Y él responde, no, ¿cierto? Pero en Mateo 11:14, Jesús dice acerca de Juan el Bautista, y si querés recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, Juan el Bautista dice, yo no soy el Elías, pero Jesús dice, yo soy, perdón, Juan el Bautista dice, yo no soy el Elías, pero Jesús dice, él es el Elías. Entonces, acá hay una contradicción. ¿Será que Jesús está equivocado? No, lo que nosotros debemos entender es que hay una diferencia más bien en la revelación. Juan el Bautista, como último profeta del Antiguo Testamento, no se reconocía a sí mismo como Elías, porque para él era un secreto todavía, porque no se le había sido revelado. Pero Jesús, siendo él mismo la revelación de todos los secretos, sabía que Juan el Bautista era efectivamente el Elías que había de venir. Y por eso Jesús dice, Juan es el Elías que había de venir. Y por eso, ¿a quién debemos creerle? ¿A Juan el Bautista o a Jesús? A Jesús, porque él es la revelación de lo que estaba en secreto. Ni siquiera Juan el Bautista conocía todos los secretos. Jesús es la revelación de todos los secretos. Listo. Pero volviendo al tema, debemos reconocer que ya nosotros tenemos entonces el derecho, pero también el deber como cristianos de, de conocer a Cristo por medio del Antiguo Testamento. De hecho, es por esta razón que para la iglesia primitiva, es decir, la iglesia del Nuevo Testamento, era tan importante enseñar que Jesús era aquel que se manifestó en el Antiguo Testamento. ¿Listo? Y esto nos tiene que quedar muy claro y lo vamos a ver en el libro de Hechos constantemente. Es que si nosotros dividiéramos el libro de Hechos en secciones, ¿cierto? No de pronto en capítulos, porque los capítulos ni siquiera fueron, o sea, Pablo o Lucas o Mateo, ellos no dijeron, capítulo 1, versículo 1. No, eso fue un invento mucho después. Si, si dividiéramos el libro de Hechos en secciones, entonces nos vamos a dar cuenta que en todas las secciones del libro de Hechos hay algo en común. ¿Y qué es lo que hay en común? Que el centro de la predicación de la iglesia primitiva, ¿cuál era? Enseñar que Jesús era aquel que había cumplido todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, que Jesús se había manifestado en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que Jesús es la revelación ya verdadera, total, última y definitiva de lo que estaba en el Antiguo Testamento como una sombra. Entonces, y esto lo vamos a ver, es que lean poniendo atención Hechos 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Se van a dar cuenta que en la predicación de Pedro, de Pablo, de Esteban, de Felipe ante el etíope, lo que ellos dicen es, mira, este es Jesús el que cumplió las escrituras, Jesús el que vino según las escrituras, Jesús es el que murió según las escrituras, el que fue sepultado según las escrituras, el que resucitó según las escrituras. Ellos siempre hablaban de las escrituras, es decir, del Antiguo Testamento. Entonces miren que ellos no se daban, ellos no estaban allí enseñando, bueno, cuáles son los 5 tips para tener un matrimonio exitoso, o para ganar dinero, ¿cierto? No, ellos no estaban hablando de eso, porque para eso no es el Evangelio, para eso no es el Evangelio, sino que enseñaban que Jesús era el cumplimiento de lo prometido en las Escrituras. Listo, y vamos a ver unos ejemplos, vamos a ver solo 2 ejemplos porque, como les digo, si nosotros leyéramos todos los ejemplos, podríamos quedarnos mucho tiempo, porque es todo el libro de Hechos, nos habla acerca de esto. Pero vamos a buscar Hechos 3, 18, 26. Hechos 3, 18, 26. Y nos dice así. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Mire, aquí Pedro está predicando y ya está comenzando, ya comienza diciendo, miren, es que Dios cumple lo que había anunciado por
por la boca de todos sus profetas. ¿Y dónde hablan sus profetas? En el Antiguo Testamento. 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, que os fue antes anunciado. Miren, es que aquí Pedro no está repitiendo por repetir, sino que él está haciendo énfasis que Jesucristo no es un don nadie que vino de la nada, sino que es alguien que vino porque fue anunciado. Y esto es muy importante porque si no, entonces, ¿cómo podríamos saber que Él realmente es Jesús? Por eso debemos estar muy agradecidos con Dios, porque Él nos dio unos requerimientos para saber que realmente Jesús es el Cristo y Jesús los cumplió. Y por eso podemos estar confiados que estamos creyendo correctamente. ¿Listo? 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Miren, otra vez está mencionando lo antiguo, está mencionado a los santos profetas, a los profetas. 22. Porque Moisés dijo a los padres, Moisés aquí es otro profeta, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Quién es este profeta? Es Jesús. Es Jesús. Moisés como profeta está diciendo, el Señor va a levantar al último, total y definitivo profeta de entre todos los hermanos, ¿cierto? Y aquí, cuando él hable, hay que oírlo. ¿Y quién es este profeta? Es Cristo, es Cristo. Por ejemplo, en este caso, Joseph Smith, que es el fundador de los mormones, como les decía ahora, dice que él es el profeta del cual está hablando Moisés, lo cual es una total locura, ¿cierto? Versículo 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuáles son estos días? Lo de Jesús. Vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, mire, aquí Pedro está predicando y él repite y repite y repite y repite. Ustedes tienen que arrepentirse porque Cristo ya llegó, como había sido anunciado, como había sido profetizado, como lo habían anunciado los profetas en el Antiguo Testamento. Y repite eso. ¿Por qué? Porque es muy importante que encontremos a Jesús en el Antiguo Testamento. Miren que no es un invento mío, ¿cierto? No es un invento mío. No es algo que yo saqué de la nada para tener más para predicar un domingo. No. Miren que Pedro también dice lo que había sido anunciado, lo que había sido anunciado. Entonces miren que Pedro nos está esperando de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, que busquemos a Jesús en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a otro ejemplo. Vamos a Pablo, con Pablo. Hechos 17:1-3. Hechos 17:1-3 nos dice así. Después de pasar por Anfípolis, por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y ahora nos dice el versículo 2. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Entonces miren, Pedro, Pablo, ¿cierto? Y no solo ellos, como ya les había dicho, Esteban antes de ser apedreado, Felipe cuando le estaba enseñando al etíope, todos ellos enseñaron a Cristo desde las escrituras. Miren, aquí nos dice la palabra que Pablo acostumbraba a hacer esto, ¿cierto? Enseñar la palabra según las escrituras, basándose en las escrituras, buscando a Jesús en el Antiguo Testamento y enseñándolo. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros entendamos que Jesús no es un don nadie que aparece de la nada, sino que es aquel que
viene según las escrituras, según lo profetizado. Entonces, esto ya nos enseña dos cosas. Primero, la importancia de buscar y conocer a Cristo, al Cristo revelado en el Antiguo Testamento. Nuevamente, primero, conocer la importancia de buscar y conocer al Cristo revelado en el Antiguo Testamento. Y segundo, la importancia de conocer, de escudriñar y de rendirle toda la autoridad a las Escrituras. Entonces, preguntémonos, si los primeros cristianos se dedicaron a conocer y a escudriñar las Escrituras para conocer a Jesús, entonces, ¿qué nos hace a nosotros tan especiales para que nosotros no lo hagamos? ¿Qué nos hace a nosotros especiales? Y por eso, no importa lo importante que sea una persona, lo famosa que sea una persona, lo estudiada que sea una persona, si esta persona no tiene sustento de las escrituras, no está hablando según el sustento de las escrituras, no está hablando conforme a las escrituras, sus palabras son vanas. Las palabras son vanas, ¿no? Las palabras de Paul Washer, Armando Alducin, John MacArthur, Dante Hebel, Cash Luna, Paulo Coelho, mis palabras, no tienen valor alguno, no tienen valor alguno si no son de acuerdo al reino de los cielos, si no son de acuerdo a las escrituras. Y esto nos tiene que quedar muy claro. Si yo en algún momento o algún otro pastor o alguna otra persona les enseña algo que no está en las escrituras, no tienen que creerlo, no tienen que obedecerlo. Y es por esta razón que yo les digo que debemos tener tanto cuidado con la teología de la prosperidad. Porque eh, muchos cristianos hoy en día creen en esta teología de la prosperidad. ¿Y de qué nos habla la teología de la prosperidad? Nos dice que todos los cristianos tienen que ser ricos y que si no son ricos es porque han cometido algún pecado, porque les falta pagar diezmo u ofrenda, ¿cierto? Pero no podemos creer en esto. Es un gran error porque no es algo bíblico. Tampoco nosotros, y si alguno lo está haciendo, eh, evite hacerlo ya, absténgase de hacerlo. Nosotros como cristianos no estamos diciendo yo declaro, yo decreto bendición, yo declaro grandes finanzas para tu vida y cosas así, ¿cierto? O, por ejemplo, algunos cristianos creen que con nosotros como cristianos nunca vamos a sufrir, que no es parte de la vida del cristiano, porque el que sufre es porque está en un pecado. No. Entonces la palabra nos enseña que como cristianos vamos a sufrir. Entonces, miren que por eso ahí es lo importante está eh, en darle la autoridad a la palabra, en escudriñar las escrituras, en conocer las escrituras, para saber que realmente estamos escuchando las escrituras. Debemos conocer y escudriñar las escrituras, porque si no las conocemos, ¿cómo vamos a saber que lo que se nos está predicando es verdad o mentira? Entonces, por eso escudriñen, busquen las escrituras. Yo nunca le creo a ningún pastor o a ninguna persona si no está escrito en las escrituras. No lo hagan conmigo. No me crean a mí, crean en las escrituras. Lo que está en las escrituras y únicamente lo que está en las escrituras. Entonces, ya vimos que los primeros cristianos creían que Cristo estaba revelado en las escrituras. Pero ahora vamos a ver alguien que es mucho más importante que aquello que creían los primeros cristianos, que Pedro, que Pablo. ¿Quién? Jesús. Jesús mismo, ¿qué es lo que decía acerca de esto? Jesús, ¿qué decía acerca de esto? Vamos a leer para ello Lucas 4, 16, 21. Lucas 4, 16, 21. Y nos dice así. Llegó a Nazaret, ¿quién? Jesús. Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga del día de reposo y se levantó a leer. Entonces, en esa época era costumbre ir a la sinagoga. Sinagoga es, imagínense, la iglesia, el lugar donde la gente se reunía a hablar acerca de la palabra. Entonces, como que parece ser que ellos se turnaban para leer la Biblia, no la Biblia, pues el Antiguo Testamento, las Escrituras, la Biblia de los judíos, para que lo entendamos. Entonces le tocó a Jesús y le dieron el libro del profeta Isaías. Entonces todos conocemos el libro de Isaías, ¿cierto? Y nos dice aquí, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor
está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces, miren, aquí vemos aquí este pasaje que está en Isaías 51 y vamos a ver que esto es en el Antiguo Testamento. Entonces, para que nos hagamos la imagen. Jesús va a la sinagoga, es su turno de leer el Antiguo Testamento, las Escrituras, y lee Isaías 61, y dice, el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces Jesús lee esto, ¿cierto? Jesús lee esto. Miren tan maravilloso lo que pasa en el versículo 20. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué? Porque él debió haber seguido leyendo, ¿cierto? Él debió haber seguido leyendo, pero no, él se detiene, él cierra el rollo, porque en ese momento no es como los libros que nosotros tenemos. Él cierra el rollo, se lo entrega al asistente y dice lo más chévere, por así decirlo, que no se le puede ocurrir. Versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Es que imagínense, Jesús está allí parado, digamos, nosotros somos parte de la sinagoga, estamos viendo a Jesús en silencio, esperando que él siga leyendo, y de repente él dice, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído, que habéis oído. ¿Se imaginan? Es como, listo, chequeado, chulito, lo que está diciendo Jesús. Aquí Jesús está diciendo, miren, en lo que está en la escritura se está hablando de mí. Entonces miren que Jesús también apunta a las escrituras del Antiguo Testamento para hablar acerca de él. Vamos a buscar el pasaje que leímos hoy, Juan 5, 39, 40. Escudriñad las escrituras, que a vosotros os parece que en ellas tiene la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, miren, y esto es el pasaje que leímos hoy, Jesús está diciendo, miren, ustedes buscan en las escrituras porque ustedes creen que en ellas tienen vida eterna, pero realmente la vida eterna no está no está en las escrituras, sino que lo que hacen las escrituras es dar testimonio de mí. ¿Para qué? Para que ustedes vengan a mí y reciban esa vida eterna. Entonces, esto nos tiene que quedar muy claro. Esto nos tiene que quedar muy claro. El punto de las escrituras no es dar, digámoslo así, el que da la vida eterna no son las escrituras. La Biblia no es la que nos va a dar la vida eterna a nosotros. La palabra no es la que nos da la vida eterna a nosotros. Lo que hace la palabra es apuntarnos a la vida eterna, ¿cierto? A quien tiene la vida eterna, a quien entrega la vida eterna. ¿Y quién es el que entrega la vida eterna? A Jesús. A Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que encontrar es a Jesús para poder participar de la vida eterna. No es leer la Biblia por leerla, es para encontrar a Jesús y para que cuando recibamos a Jesús tengamos esa vida eterna. Nos tiene que quedar muy claro esto. Porque muchas personas creen que por tener mucha información en la cabeza, que por saber, bueno, capítulo 1, versículo 1 dice esto. Capítulo 1, versículo 2 dice esto. Ah, las tres voluntades de Dios son esto. Ah, sí, es que Jesús dijo esto por eso. Esta parábola significa esto, aquello. Muchas personas pueden tener mucha información. Pueden tener información en sus cabezas, pueden estar llenas de datos. Pero finalmente, ¿qué es lo importante? Si hemos encontrado a Jesús o no. Porque como ya les dije, muchos hemos leído la palabra, muchos vamos a la iglesia, pero no nos hemos encontrado con Jesús y vivimos engañados. Debemos encontrar a Jesús. La Biblia nos habla acerca de Jesús, la Biblia nos apunta a Jesús y nosotros debemos ir a Jesús.
debemos ir a Jesús. Porque miren, es muy claro, es que aquí es muy claro. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas estén la vida eterna. Entonces muchas personas creen, sí, es que si yo leo la Biblia, si yo me conozco la Biblia de pe a pa, de Génesis a Apocalipsis, de memoria, y me conozco las tres voluntades, y me conozco, sí, quiénes son los ángeles, quién es el hombre, quién es Dios, y todas estas cositas, entonces yo ya sé los datos, qué es el bautismo, a que no sabes qué, por qué se hace la Santa Cena, ¿cierto? Entonces muchas personas dicen así, pero ¿qué está diciendo? Muchas personas creen que tienen vida eterna por tener toda esta información, estos datos, y realmente Jesús está diciendo, miren, es que escudriñen las escrituras, porque es que ustedes creen que ellas tienen la vida eterna, pero no, lo que ellas hacen es dar testimonio de mí, ¿cierto? Y ellas dan testimonio de mí, ¿cierto? Ellas están dando testimonio de mí, pero luego nos dice el versículo 40, y ustedes no quieren venir a mí para que tengan la vida. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan la vida. Y muchos cristianos están así. Leen la Biblia, conocen la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis de memoria, pero no vienen a Jesús. Porque venir a Jesús requiere sacrificio, requiere morir. Entonces, lo importante para cada uno de nosotros es venir a Jesús. Si leemos la Biblia, si escudriñamos las Escrituras, finalmente tenemos que encontrar a Jesús e ir a Él, ¿cierto? Porque muchos se abstienen de ir a Jesús. Vamos a leer ahora este pasaje. Vamos a leer Lucas 4, 13, 32. Es algo extenso, vamos a hacerlo claro, ¿cierto? No. Lucas 24, 13, 32. Y aquí dos de ellos, está hablando de dos discípulos, ¿cierto? Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, ¿cierto? Entonces iban dos discípulos de Jesús a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Entonces vemos una gran distancia, ¿cierto? Entonces, entre la ciudad de Jerusalén hasta Emaús hay una gran distancia. Versículo 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Entonces, vamos a ver estos dos discípulos que están hablando entre ellos acerca de la muerte y el sepulcro de Jesús y cómo aparentemente Jesús había resucitado. Versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces, mire, ellos estaban hablando entre ellos y de repente Jesús se les acerca y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. ¿Cierto? Entonces vemos aquí que ellos estaban con Jesús, estaban caminando, ¿cierto? Estaban caminando con Jesús y estaban caminando entre ellos, estaban hablando acerca de la muerte, el sepultar de Jesús, la resurrección de Jesús, están hablando entre ellos y viene Jesús, se les acerca, camina con ellos, pero ellos no ven a Jesús, ellos no ven a Jesús, está con ellos, pero ellos no ven a Jesús. Y este punto es muy importante, ellos no ven a Jesús, sus ojos están velados, ¿cierto? No es que realmente tuvieran un velo, sino que ellos veían a Jesús cara a cara, pero no lo conocían, no sabían que era Jesús. Y esto es muy gracioso porque supuestamente son discípulos, ¿cierto? Supuestamente conocen la palabra, pero no es así. ¿Qué nos dice luego el versículo 17? Jesús se les acerca y les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces Jesús ve la tristeza de ellos. Están ellos caminando con tristeza y Jesús les pregunta, ¿de qué están hablando ustedes? ¿Por qué están tan tristes? Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Miren, tan charro, imagínense aquí preguntándole al mismo Jesús que había sido crucificado, que había sido sepultado y que había resucitado. ¿Tú quién eres? ¿Acaso no has escuchado de nada? Imagínense qué habrá pasado por la mente de Jesús. Versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Miren que Jesús, para mí, yo siempre he creído que realmente Dios no es alguien riguroso, que es serio, que
que nunca se ríe, que si uno se ríe va a llegar la destrucción a la vida de uno. No, uno ve aquí que Jesús también era alguien que, digámoslo así, jocoso, alguien con el que uno se pudiera reír, porque mire, qué cosas, ¿cierto? Qué cosas. Él no dice, miren, es que yo soy Jesús, claro que yo soy, no, mire que él los prueba y les dice en el versículo 19, entonces él les dijo, qué cosas. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y la crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Cierto? Entonces vemos aquí que, nuevamente para recopilar, están estos dos discípulos caminando, viene Jesús y ellos no podían verle a Jesús, no podían ver a Jesús, veían a un hombre, pero no veían a Jesús. Pero entonces Jesús les pregunta, ¿ustedes de qué están hablando? ¿Por qué están como tan tristes? Y ellos le dicen, es que, ¿acaso tú no sabes qué es lo que pasó? Y Jesús, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Obviamente sabiendo ya de todas esas cosas. Entonces aquí los discípulos le dicen seguramente con tristeza, casi con lágrimas, como con decepción acerca de Jesús, porque ellos supuestamente creían que Jesús era el que iba a venir a salvarlos, a rescatarlos, pero él había muerto porque parece que su cuerpo ya no estaba. Entonces ellos le cuentan todo lo que había sucedido. Luego nos dice el versículo 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Miren que Jesús mismo te está diciendo, el Antiguo Testamento ya había hablado acerca de lo que iba a ocurrir. ¿Por qué son tan insensatos, tan necios, tan tardos de corazón? Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, miren, Jesús les está dando una charla, les está dando una, una clase acerca de lo que nosotros vamos a hablar, de lo que nosotros vamos a hablar, y qué bueno sería nosotros haber podido escuchar esa charla personal de Jesús, enseñándoles a ellos cómo desde Moisés y pasando por todos los profetas, todos ellos les hablaron de Jesús. Hubiera sido espectacular estar ahí, ¿cierto? Pero Jesús les está diciendo, miren, en el Antiguo Testamento se hablaba de mí, en el Antiguo Testamento se hablaba de mí. Espectacular. Y versículo 28, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Muy gracioso, muy gracioso. Llegaron a Emaús, ¿cierto? Y Jesús como que, bueno, aquí nos despedimos, me voy un poco más lejos, ¿cierto? eh, Versículo 29, más ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Jesús se quedó con ellos. Versículo 30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Miren tan bonito esto. Eh, eh, Aquí Jesús se aparece a ellos, les enseña todas las escrituras, cómo las escrituras hablan acerca de él. Entonces, cuando ya llegan a Emaús, ellos le dicen que se quede con ellos, él parte el pan y en ese momento son abiertos los ojos de ellos y ellos pueden ver a Jesús, ya sí pueden ver a Jesús, al verdadero Jesús, no a un hombre cualquiera, al verdadero Jesús. Cuando él parte el pan, ellos ven ya a Jesús, ¿cierto? Y en ese momento se desaparece. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Aquí
la palabra nos está enseñando algo muy espectacular, ¿cierto? Y es que miremos a estos dos discípulos. Estos dos discípulos conocían seguramente el Antiguo Testamento. En su camino hacia Emaús, ellos conocían el Antiguo Testamento. Ellos habían visto a Jesús directamente en ese momento, ¿cierto? No es que Jesús se puso una máscara, no. Ellos habían visto a Jesús. Ellos habían visto a Jesús. Pero, pero, ellos no conocían al Cristo revelado en el Antiguo Testamento. Y por esta razón no podían ver a Jesús en ese momento, a aquel Jesús que estaba frente a ellos, porque no conocían al Cristo que estaba revelado en el Antiguo Testamento. Pero cuando terminan su travesía, cuando ya llegan a Emaús, ¿qué es lo que pasa? Cuando ellos ya conocen al Cristo del Antiguo Testamento y ven que ese Cristo parte el pan, que significa realmente su muerte, y ya entienden en ese momento, o sea, cuando ya se abre el secreto, ya se quita el misterio, ellos pueden ver a Jesús directamente. Ellos pueden ver a Jesús directamente. Eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Tenemos que descubrir a Jesús en el Antiguo Testamento para poder ver a Jesús realmente, para saber quién es realmente Jesús y poderlo ver directamente. Eso tiene que ocurrir en nuestras vidas. Y miren cómo termina aquí la palabra. Nos dice 32. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y ellos hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces miren aquí, esta es la respuesta que debe haber en nosotros. Nuestro corazón debe arder cuando conozcamos a Jesús. Cuando conozcamos a Jesús que está en las Escrituras. Entonces, ahora preguntémonos, ya para que vayamos terminando, ¿qué es lo práctico de lo que hemos aprendido hoy? Porque no podemos quedarnos solo con un dato más en la cabeza de, bueno, el Antiguo Testamento me habla acerca de las promesas que vendrán por medio de Jesús y el Nuevo Testamento me habla acerca de lo que, de cómo Jesús cumplió esas promesas que estaban en el Antiguo Testamento y ya, no. La palabra tenemos que hacer la vida, tenemos que hacer la práctica. Entonces, debemos entender que hoy la predicación nos va a enseñar dos cosas, o más bien nos va a retar a dos cosas. Primero, a que debemos buscar, conocer al Cristo, que debemos buscar y conocer a Jesús, aquel que está revelado en las Escrituras, pero ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. El objetivo final de nosotros para escudriñar las Escrituras no es llenarnos de información, no es llenarnos de datos en la cabeza, no es jactarnos frente a las otras personas, sino obtener la vida eterna. Y para esto debemos encontrarnos con el Jesús que está en las Escrituras, que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y todo esto por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Por eso debemos anhelar la guía del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, lo que escudriñemos nosotros en la Escritura solo va a ser información. Solo va a ser información. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien va a abrir nuestros ojos espirituales, así como abrió los ojos espirituales de estos dos discípulos, para que nosotros podamos ver realmente a Jesús, para que podamos ver a Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido que está en el Antiguo Testamento. Es el Espíritu Santo quien va a abrir nuestros ojos. Entonces, por eso es que no podemos escudriñar las Escrituras sin el Espíritu Santo, pero no podemos esperar que el Espíritu Santo obre en nosotros si no escudriñamos las Escrituras. Tiene que ser en conjunto, así como una bicicleta de dos ruedas, ¿cierto? Porque no todas las bicicletas tienen dos ruedas, hay unas con cuatro, ¿cierto? Pero digamos que una bicicleta de dos ruedas, una moto, una moto tiene sus dos llantas, sus dos ruedas, y digamos que le falta una, ¿qué pasa? Esa moto no va a funcionar, va a haber un accidente. De la misma manera, tiene que ser Espíritu Santo, escudriñar las Escrituras, Espíritu Santo, siempre, siempre.
El Espíritu Santo va a obrar cuando nosotros escudriñemos las Escrituras. Y cuando escudriñemos las Escrituras, el Espíritu Santo va a manifestarnos. Este es Jesús, este es Jesús, este es Jesús. Entonces, para ello, los invito a escudriñen las Escrituras. Y segundo, la invitación de hoy, y la última invitación ya para que terminemos. Así como todos los temas, todos los eventos y todos los personajes del Antiguo Testamento apuntan a Jesús, señalan a Jesús, dan testimonio de Jesús, a pesar de que ellos mismos lo desconocían como lo vimos. Debemos entender que nuestras vidas también deben apuntar a Jesús, deben dar testimonio de Jesús, deben girar alrededor de Jesús, nuestras vidas. Todo lo que nosotros hacemos, hablamos, escuchamos, tiene que apuntar a Jesús. Todo. Y por eso yo les pregunto, cuando las personas los ven a ustedes, ¿realmente los ven como cristianos? ¿Realmente ven a Cristo? O todo lo contrario, ven a un fariseo, un escriba que conoce la Biblia pero no la vive. ¿Acaso ve un hipócrita que se llama cristiano pero que vive en constante riña, pelea, envidia, maledicencia, robo? ¿Qué ven las personas en ustedes? El Antiguo Testamento manifiesta a Jesús, pero nuestras vidas realmente están manifestando a Jesús. Nosotros estamos llamados a ser luz y sal del mundo, para manifestar a Jesús. Pero lamentablemente los cristianos están haciendo que el mundo blasfeme a Dios. Nosotros debemos hacer que realmente el mundo antes más bien diga, yo quiero conocer a ese Jesús. Hoy les pregunto, y hágase la pregunta cada uno, no pensando en el otro, cada uno, en sus familias, en sus trabajos, en medio de su sociedad o en su comunidad, sus vecinos, ¿pueden ver realmente a Cristo en ustedes? Pregúntense esto. O más bien cambiemos la pregunta. Si usted fuera familiar suyo, ¿cierto? Si usted fuera uno de sus familiares, o si usted fuera uno de sus compañeros de trabajo, o si usted fuera alguno de sus compañeros de estudio, o si usted fuera alguno de sus vecinos, ¿usted creería en Jesús? ¿Usted creería que usted es cristiano? Pregúntese. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Miren que es muy interesante. Hoy de pronto parece un poco más teórico, pero no, también tiene algo práctico. Y es que finalmente tenemos que escudriñar las Escrituras. Y segundo, tenemos que manifestar nosotros también a Jesús. Porque así como la vida de Abraham, Isaac y Jacob gira alrededor de manifestar a Jesús, nuestras vidas también deben de ser. Listo. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias.